y pasamos un poco a una diapositiva de definiciones, porque yo creo que hay mucha complicación en este momento en algunas definiciones sobre lo que significa desinformación o fake news o bulos. Mucha gente me decía que por qué utilizaba una palabra en inglés como fake news cuando en español pues tenemos bulo, tenemos paparrucha, etcétera, ¿no? Como alguno ha dicho. Bueno, para nosotros los que investigamos esto es diferente. Para nosotros un bulo es algo que es mentira, pero que es fácilmente demostrable que es mentira, que podemos verificar muy rápido que es mentira. Por ejemplo, si yo digo que la gripe española fue creada en 1918 por Ramón y Cajal. En esa época no se podían sintetizar virus y además Ramón y Cajal no trabajaba en eso, ¿no? ¿Nos interesa esto, que es obviamente mentira? Sí. Una de las partes que nosotros estamos investigando es el terraplanismo, que es obviamente mentira, que es muy fácil de desmontar, pero que cada vez es más emergente. Entonces estamos interesados por qué la gente o qué ventajas tiene para alguien creer en el terraplanismo. Y las fake news es otra cosa, es un tipo de información que es más difícil de verificar. Por ejemplo, si nos dicen que el coronavirus procede de un laboratorio de Wuhan en China. ¿Por qué? Pues porque China es un país que es un poquito oculto, oculta bastante la información, y además porque en este caso, bueno, hoy en día se pueden sintetizar virus y en Wuhan había laboratorios, entonces es más complicado y es más fácilmente verosímil y eso le da vamos a decir, otra trayectoria a ese tipo de información. Y por último, la palabra desinformación, que lo usamos mucho, es una estrategia. Normalmente es una estrategia que utiliza verdades, medias verdades, bulos, de fake news, etcétera, con algo o con un objetivo estratégico negativo. Yo siempre a veces pongo esta diapositiva, si hubiese sabido que tengo 20 minutos no la pongo, pero mucha gente piensa que los bulos es algo nuevo y yo siempre recuerdo que el Estado español está sustentado en un bulo. Esto es una foto, aquí tenemos a Isabel la Católica, que es la de la derecha, y a la princesa Juana. La princesa Juana era la hija de Enrique IV de Castilla y era la que tenía que ser en realidad la reina de Castilla. Pero los partidarios del hermano de Enrique IV, de la hermana de Enrique IV, de Isabel la Católica, empezaron a dejar correr un bulo y decían que ella no era hija de Enrique IV, entre otras cosas porque era verosímil, él no se le conocían grandes amoríos, no tenían hijos ilegítimos, no tenía, y bueno, decían que podía ser impotente por una lesión de guerra, etcétera, y a pesar de que la niña, la princesa Juana, nació, y en aquella época, como sabéis, los partos eran públicos y todo el mundo la vio nacer, de la reina Isabel de Portugal, bueno, pues se extendió ese bulo. Y además, una de las cosas que tenemos en los bulos es, por ejemplo, deshumanizar, y la llamaban Juana la Beltraneja. Al final, como sabéis, ganó el bulo de Isabel la Católica. Isabel la Católica fue la que se casó finalmente con Fernando y el inicio del Estado español. ¿Y qué no existía en el siglo XV, que existe ahora? Pues no existía ni la ciencia ni existía el periodismo. Si hubiese existido la ciencia, pues se hubiese hecho una prueba de ADN y se hubiese sabido si es hija o no. Y si hubiese existido periodismo, en aquel momento, se sabe hoy por los historiadores, que Beltrán de la Cueva, el noble al que le atribuyeron la paternidad, no estaba cerca de la reina 9 meses antes de que naciera la niña, es decir, no puede ser el padre Beltrán de la Cueva. Es importante estos dos elementos, estas dos herramientas, la ciencia y el periodismo, que no existían en ese momento y que ahora sí existen. Y aquí tengo un cuadro que veis que son 4 representaciones, 4 cuadros del mismo tema, que me parece relevante también poner en contexto. Es la muerte de Sócrates. Para nosotros los periodistas, Sócrates es el primer periodista, porque Sócrates lo que hacía es un tocapelotas, básicamente, que es lo que somos, es decir, hacía preguntas duras, preguntas contra los políticos, criticaba el poder, la duda socrática, que llamamos, ¿no? ¿Y qué le pasó a Sócrates? Pues Sócrates, como sabéis, pues el Ágora decidió que había que condenarlo a muerte y, como sabéis, pues este es el momento en que él bebe la cicuta y se envenena y se muere, ¿no? La muerte de Sócrates nos sigue conmocionando en Occidente. Mucha gente dice que la muerte de Jesucristo es simplemente una reproducción en la época romana y con las claves romanas de la muerte de Sócrates. También tenemos a Galileo, que es una especie que el pobre lo dejaron después en reclusión perpetua. Y la muerte de Sócrates es algo que nos sigue conmocionando porque en Occidente
Una cosa que dijo Sócrates, la verdad se puede descubrir, la podemos descubrir, la puede descubrir el ser humano, porque como sabéis, antes de los presocráticos y especialmente, por ejemplo, los sofistas decían que la verdad no existía, sino que simplemente el que mejor argumentara esa era la verdad. Y Sócrates dijo, no, podemos hacer preguntas para descubrir la verdad. Y a partir de Sócrates, pues Platón, Aristóteles, la lógica aristotélica, y en Occidente, que es muy interesante esto, apareció ese fenómeno de que la verdad existe y podemos descubrirla. Y como ha dicho el moderador, es verdad que yo hice a la vez químicas y periodismo y no me convalidaron nada, me daba mucha rabia y por eso he intentado unir las dos profesiones y sinceramente no entiendo por qué no me convalidaron nada cuando yo siempre digo que el periodismo y la ciencia tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública. Y aquí vemos el logo de la Royal Society. La Royal Society es la primera sociedad científica del mundo, como sabéis, fundada en Londres, 1662, y al lado tenemos el Daily Courant. El Daily Courant es el primer periódico que se conoce, que llamamos periódico diario, es decir, a partir del Daily Courant, antes había periódicos, había publicaciones, pero no eran de cada 24 horas, y eso cambió nuestra percepción del tiempo porque nos pareció a partir del Daily Courant que lo de ayer ya era pasado, ¿no? Hoy en día esto ha cambiado porque hoy en día la información es constante, pero el Daily Courant fue el primero que además daba hechos, cosas reales. ¿Y qué sucedió? Pues en este momento, 1662, 1704, el Daily Courant en Londres, hubo una eclosión de tenemos que conocer la verdad y la verdad puede ser asequible y además tenemos que publicarla. Obviamente el precursor fue Sócrates, como ya he dicho, pero también en Inglaterra tuvieron una suerte, que tuvieron a Francis Bacon, que es el gran filósofo del empirismo. Cuando yo doy charlas en otros países, especialmente en Estados Unidos, y comparamos lo español con lo anglosajón, siempre digo, coetáneo de Francis Bacon es Santa Teresa de Jesús, misticismo frente a empirismo. Y los que somos más de letras, que tenemos que publicar fuera, vemos que realmente en una publicación anglosajona siempre nos piden datos y la española muchas veces es olé, ¿no? Los propios artículos de opinión españoles tienen muchos menos datos que los anglosajones. Y por último, por supuesto, tenemos a Galileo, que fue el primer científico moderno, el científico que realmente experimentó, que vio la experiencia y que observó que las lunas de Júpiter no giraban en torno a la Tierra, sino en torno a Júpiter, y que además con la divulgación pues extendió la teoría heliocéntrica de Copérnico. Y es muy importante porque para mí la revolución de Galileo no está en en cambiar el relato de la geocéntrico, de tener la Tierra en el centro y que el Sol, sabéis que por ejemplo en el juicio de Galileo, el gran problema que tuvo Galileo era que si era cierto su modelo de que el Sol estaba inmóvil y en el centro del sistema solar y la Tierra giraba, la Biblia no era cierta, no, tenía un fallo, porque en la Biblia se dice que Josué mandó a parar el Sol. Pero Galileo, además, que antes tuvimos la estupenda charla sobre los expertos, fue la primera vez, y esto solo ocurrió en Occidente, que vamos a decir un Mindundi, porque solo era un matemático, bueno, cambió el modelo y cambió la narrativa que tenía el poder, es decir, la Iglesia y la corona, los reyes, en función de un matemático que no es nadie. Y esto es algo muy interesante de Occidente que tenemos que también tener en cuenta. Aquí he puesto 3 fases en las que conocemos un poco la relación con la verdad en Occidente. Tenemos una fase que vamos a decir de premodernismo, donde el universo estaba centrado en Dios, la Biblia era la fuente de verdad y lo que no existía en la Biblia pues era irrelevante. Y cuando la ciencia, por ejemplo, no sé si sabéis por qué la Iglesia estaba en contra de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Pues estaba en contra porque no se explicaba por qué Noé no los metió en el arca, ¿no? ¿Cómo puede ser que un animal no se metiera en el arca? Bueno, pues este era el modelo que teníamos, vamos a decir, en el premodernismo, la Biblia como fuente de verdad. Luego llega el modernismo, tenemos la Ilustración, Galileo, Francis Bacon, la duda y la experimentación, y entonces es una época en la que el ser humano considera que puede acceder a la verdad y puede acceder a la verdad con el método científico, en el caso del periodismo también con la verificación de la noticia, que sí influye mucho, está influida por el método científico, y el momento donde estamos ahora es lo que llamamos posmodernismo, en donde consideramos que la verdad
es creada, la verdad se crea, no existe ni se busca, sino se crea y cada uno la crea en función de lo que considere, ¿no? Aquí tengo unos diferentes logos de distintas universidades. Las primeras son universidades que se crearon en el siglo XVII, en concreto en Estados Unidos, la Universidad de Harvard y la de Yale, donde tienen en su logo la palabra veritas, que significa verdad en latín, y sin embargo luego Salamanca u Oxford, que son mucho más antiguas, tienen la palabra Dios porque en su logotipo. ¿Por qué? Pues porque la verdad venía de Dios. Sabéis, por ejemplo, que hubo una gran discusión que hubo en Salamanca en el siglo XIX, fue que, bueno, fue alguien a Inglaterra y dijo, bueno, ¿y allí qué se está discutiendo, no? Pues nada, allí se está discutiendo por qué en un cazo de agua, pues lo pones a hervir y la tapa empieza a, pues se mueve, ¿no? Y dije, pues qué chorrada es esta, porque realmente esto no está en la Biblia, ni tiene ninguna importancia. Bueno, la importancia es que es el inicio de la termodinámica, es el inicio de la máquina de vapor y de la revolución industrial, o sea que sí que tenía importancia saber por qué un vapor mueve un cazo. Aquí pongo dos cuadros bastante, bueno, que son del siglo XIX, de la verdad sale de un pozo atacada por el clero y la nobleza, es decir, cómo la verdad era importante a principios del siglo XX. Recordad, por ejemplo, es una cosa que los periodistas nos hace mucha gracia, que en el siglo XX los periódicos no tenían, a principios del siglo XX, perdón, no tenían horóscopos. Estaba claro que la astrología no era cierta y ahora, sin embargo, cada vez la astrología tiene incluso más importancia que la astronomía. Y en el momento en el que estamos, perdonad que voy un poco rápido, pero en el momento en el que estamos es justo, se ha cambiado todo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que son Los nuevos charlatanes de Damian Thompson, y donde dice que ideas que en su forma original y bruta florecieron únicamente en los arrabales de la sociedad, hoy la consideran en serio incluso personas cultas del mundo occidental. Esto ha cambiado. ¿Por qué? Yo soy de un pueblo pequeño de 20.000 habitantes de Tenerife. A mi pueblo le toca estadísticamente un terraplanista. Antes estaba solo el terraplanista de mi pueblo y como mucho se estaba con el pueblo de al lado o como mucho con la isla o con las islas o ponle con España. Hoy en día todos están conectados, lo que llamamos echo chamber, burbujas de resonancia, cámaras de resonancia. Entonces, si se conectan todos los terraplanistas y dividimos, pues casi 9.000 millones que somos, entre 20.000, pues hay mucha gente y hacen esa burbuja. Esta es la diferencia que tenemos ahora. O sea que una idea loca, alguien con una idea loca, hoy en día tiene mucha relevancia porque se une con esa gente. Y luego ya veremos cómo hoy en día las audiencias no son pasivas, sino que son activas. Y yo también, como siempre nos reprochan a los periodistas, yo le echo mucha culpa a la universidad. Una de las cosas que a mí más me sorprendió al estudiar las dos disciplinas tan diferentes como químicas y periodismo es que en periodismo toda la teoría de la comunicación, bueno, pues era todo como... bueno, que nada era cierto totalmente, ¿no? Y tenemos a gente, lo que llamamos nosotros la French Theory, que es muy, muy interesante para nosotros en ciencias de la comunicación, y gente como Lyotard, que es el gran autor de la teoría de la narrativa, que dice que la ciencia es una narrativa, una narrativa guay, pero una narrativa más. Claro, esto lo cogen los negacionistas del cambio climático para decir, bueno, esto es lo tuyo, lo que tú dices, esto es lo que yo digo. Y Lyotard, bueno, pues al final lo que dice es que es una narrativa. Nosotros estamos también investigando esto, sobre todo las antivacunas, con todo el fenómeno del chamanismo que existe en Latinoamérica y la lucha. Y también tenemos un chaval que cogió nuestra FPI, que es de Nigeria, el chaval, y bueno, estamos analizándolo también en Nigeria, ¿no? Luego, por ejemplo, Jacques Derrida, sabéis que este es el gran teórico también en contra de la racionalidad y de la lógica, porque dice que eso es algo del hombre blanco europeo, y está en contra de eso, y sabéis la polémica que hubo en Cambridge cuando le dieron el doctorado honoris causa, que la gente de ciencias, de física, de química y de la filosofía que no era posmoderna se opusieron totalmente, y que los de estudios literarios, etcétera, se los dieron. Porque es verdad que son ideas interesantes desde un punto de vista, pero para que no salgan desde un departamento de estudios culturales o de periodismo o de comunicación, pero sí para que se extiendan más allá de ahí. Bueno, aquí hay otros, por ejemplo, Michel Foucault, en fin, los libros un poco de gente que nosotros estudiamos en comunicación y que realmente cuestionan la ciencia y el conocimiento científico. Y sobre todo a Paul Feyerabend, el gran filósofo que cuestiona el método científico y la propia ciencia. Él dice que realmente la ciencia es como un fairy tale, como un cuento de hadas, y su gran principio es todo vale, y si
no exigimos ese principio de que todo vale, entonces no hay avance de conocimiento. Foucault fue, por cierto, citado por... Foucault, no, perdón, Feyerabend fue citado por el Papa Benedicto XVI cuando fue a la Facultad de Físicas de Roma para decir que bueno, que Galileo los que estaban en contra de Galileo eran los que tenían la razón, porque es lo que dice Feyerabend, que no había que haberle dado la razón a Galileo. Con todo este follón, pues tenemos todo este elemento en esta sociedad, el chamanismo cuántico, la cueva y el cosmos, etcétera, etcétera, donde se mezcla la ciencia con la pseudociencia. Y, por ejemplo, también ocurre muchas veces en ciencias sociales. Aquí tenemos 2 premios Nobel de Economía. Uno es Eugene Fama, que recibió el Nobel en 2000, a ver, no me acuerdo qué año fue, pero fue el mismo, en 2013, perdón, el Nobel por demostrar la racionalidad de los mercados, y Robert Shiller el mismo año lo consiguió, lo compartió por demostrar justo lo contrario, la irracionalidad de los mercados. Esto lo que implica es que la gente dice, bueno, yo tengo mi idea y otros tienen esto, y los dos son científicas y los dos tienen Nobel. El año pasado me presenté a rector, perdón, en 2023, y estuve en una discusión con uno de los que se presentaba, que era economista. Digo, no existe el Nobel de Economía, sino el Nobel del Banco de Suecia, perdón, el premio del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel, ¿no? En cualquier caso, estamos ahora en este momento en donde todo se cuestiona. Este es el teorema de Pitágoras. Esto es una viñeta que apareció en el New York Times. Como sabéis, el matemático Geoffrey Hardy dijo que si hay algo que realmente aspira a una obra humana, que aspira a la eternidad, es un teorema matemático. El teorema de Pitágoras se sigue enseñando exactamente igual que como enseñaba Pitágoras, y veis ahí el teorema de Pitágoras, y sin embargo los alumnos dicen, esos son números falsos, eso no es un hecho, es solo un teorema, esto es lo que tú quieres que nosotros creamos, etc. Hay un cuestionamiento absoluto de toda de todo el conocimiento. Hace 2 o 3 meses salió este artículo. Bueno, yo lo leí bueno, salió en febrero de 2025, pero yo lo leí hace 2 o 3 meses. Muy interesante, porque nos cambió la perspectiva, en donde dice que el problema no es tanto en que haya noticias falsas, sino que la gente no cree lo verdadero, que no está creyendo en la verdad, no que haya un problema o tanto problema con las noticias falsas. Y aquí es un hecho, desde el punto de vista de la historia del mundo, muy interesante, que sucedió exactamente en enero de 2017, en la primera toma de posesión, del primer mandato de Donald Trump. Entonces, los periodistas le preguntaron a la jefa de prensa, bueno, ¿cómo ve Donald Trump que haya ido menos gente a su toma de posesión en 2017 que a la de Obama en 2009, ¿no? Bueno, aquí vemos la toma de posesión de Obama y allí la toma de posesión de Donald Trump, y Conway dijo, no es verdad que haya ido menos gente, es tu opinión, es tu hecho alternativo, tu alternative facts. Desde mi punto de vista, nunca ha ido tanta gente como a la toma de posesión de Donald Trump. Y aquí apareció el término que no había aparecido nunca, de alternative facts. Hasta ahora lo que era alternativo eran las opiniones, pero aquí empiezan a ser alternativos los hechos. Y obviamente uno ve donde la población, la gente que hay en un lado y que ve en otro. Creo que el periodismo, nosotros tenemos un código ético que es importante, que es esa búsqueda de la verdad y hacerla pública. Aquí hay los elementos del periodismo que creo que son relevantes, pero lamentablemente lo que vemos es que las audiencias donde están es en otro tipo de programa. Aquí vemos una noticia en donde Mediaset echó a todo el mundo porque tenía pocas audiencias, y el único que se quedó libre fue Iker Jiménez, ¿no? Tiene una audiencia enorme y sabemos muchos problemas que da lugar a ese tipo de programas en donde se habla de ciencia y de pseudociencia al mismo nivel, y lo peligroso que puede ser eso. Y nosotros hemos hecho algunos estudios que, no sé, veo ahí que está en rojo, pero todavía estoy en hora. No, estoy en hora, ¿no? Estoy bien. Vale. Esto es un estudio que a mí me impactó mucho, porque es un estudio en donde en una encuesta pusimos la frase, la ciencia tiene como objeto buscar la verdad y hacerla pública, y la gente joven era la que menos cree en la ciencia. La gente joven, veis ahí, de 18 a 24 años, era la que menos creía, y la gente que más estaba que más se identificaba con esa frase era la gente de más de 65 años. Gente que tiene menos nivel educativo. Por supuesto, con el periodismo todavía lo cree, lo valora menos gente.
Y bueno, esta investigación tuvo mucha repercusión mediática, los jóvenes confían menos en la ciencia que la gente mayor, y básicamente aquí lo que vemos es que, lo quería un poco poner por la ponencia anterior, que cuando nosotros preguntamos si creen que las políticas del gobierno y los científicos que asesoran al gobierno realmente asesoran con criterios científicos o con criterios políticos, la gran mayoría lo que nos dice es que se asesora con criterios políticos y que se utiliza la ciencia de alguna manera para avalar las decisiones políticas. No voy pero vamos, más o menos, si alguien lo quiere, además está publicado, y básicamente hay un problema diferente en el momento actual. Y con esto voy terminando, y es que estamos en lo que llamamos el paradigma de la cultura convergente. Cuando yo estudiaba, la convergencia mediática se refería a convergencia de medios, a convergencia de internet, con televisión, radio, etc. Hoy en día la convergencia de medios se refiere a que mis conceptos, en mi cerebro, yo mezclo todo lo que veo, lo de Kier Jiménez, lo de que no sé qué, no sé cuánto, y lo mezclo y yo hago un nuevo contenido. Eso es convergencia mediática. Cultura participativa es que yo intervengo en las redes, intervengo en el debate público, aunque sea una persona anónima, y inteligencia colectiva es que hoy en día, yo siempre digo la diferencia entre la Enciclopedia Británica, donde la entrada de radioactividad la escribió Marie Curie y Rutherford, que son los que descubrieron la radioactividad, y Wikipedia, donde no sabemos quién la ha creado y por qué. Hay algunos términos que no tienen problema, protón, electrón, no tienen problema, pero los términos que son complicados o que son, vamos a decir, controvertidos, como homeopatía o como Hugo Chávez o lo que sea, sí que están constantemente editando y reeditando. Nosotros hemos hecho estudios de eso y básicamente, bueno, yo esto lo explico siempre con una imagen. Esta imagen la hizo un chaval de Minnesota, alejado, un chaval de secundaria, en donde después de los atentados del 11 de septiembre, encontró que el framing, es decir, que el malo era Bin Laden. Y como él veía Barrio Sésamo, pues convergencia mediática unió a Bin Laden con Blas, el cascarrabia de Barrio Sésamo. Convergencia mediática. Cultura participativa. No puso el póster en su habitación, sino lo puso en un blog. Inteligencia colectiva. Cada uno en su vida cogió y consideró esto de una manera determinada. Pues bien, los países árabes no entendían porque no habían visto a Epi Blas y ellos entendieron que esto era una forma de ridiculizar la cultura árabe, porque en la cultura árabe se cubre el pelo como una señal de prestigio y también de edad, etcétera, y la barba también es un signo de distinción, y cuando hubo las manifestaciones en contra de Estados Unidos, bueno, pues ahí vemos a Blas, que aparece en las manifestaciones, no sé si lo veis ahí en la esquina, ahí en la esquina derecha a Blas. La CNN hizo una representación de Blas porque los periodistas de la CNN no entendían que hacía Blas ahí. La Warner denunció a la CNN porque era la que tenía los derechos de autor de Barrio Sésamo, y las dos grandes multinacionales de la comunicación se vieron en un juicio por algo que había hecho un chaval absolutamente anónimo de Minnesota. Este es el momento en el que estamos y esta es la sociedad donde estamos, y esto hay que entenderlo porque si nosotros vemos ahora, por ejemplo, los seguidores que tienen, que esto es cuando todavía no habían echado a Donald Trump de Twitter, vemos los seguidores que tiene, por ejemplo, Donald Trump, pues que tiene, esto no son seguidores, son interacciones en Twitter, que es más importante que los seguidores. Tenía 39 millones frente a la CNN, que tiene 3,1, o la segunda es Alejandro Ocasio-Cortez, Kamala Harris. Es decir, hoy en día lo que nosotros como periodistas consideramos fuentes, hoy son medios de comunicación de masas con mucho más proyección que los propios medios de comunicación. Pero claro, aquí tenemos esto de Sergio Ramos, que se autoentrevista en Twitter, claro, porque es que Sergio Ramos tiene 20 millones de seguidores y Marca tiene 6. Entonces se autoentrevista en Twitter. ¿Y Sergio Ramos tiene un código ético para buscar la verdad y hacerla pública? No. ¿Donald Trump tiene ese código ético? No. Cuando la gente se informa por redes sociales, claro, la información es la que es, o sea, no hay nada de ética ahí. Voy terminando básicamente con quiénes son los que más seguidores tienen, y por ejemplo, el que más seguidores tiene del mundo es Cristiano Ronaldo. ¿Tiene Cristiano Ronaldo algún interés específico en la verdad, en la ciencia? Pues no. Si esta gente dice algo absolutamente loco,
tiene una trascendencia enorme y tienen el derecho a decirlo. Es decir, hubo mucha gente que criticó a Miguel Bosé cuando criticó a las vacunas y el vacunarse, etcétera, y el problema no está en Miguel Bosé, porque Miguel Bosé tiene derecho a decir lo que le dé la gana. El problema es que Miguel Bosé no es una fuente para hablar de vacunas, es una fuente para hablar pues yo qué sé, de la movida madrileña o lo que quieras, pero no de vacunas. Básicamente, el mundo en el que estamos es un mundo en el que cualquiera puede dar cualquier información, no es fácil de verificar, no es fácil de contrastar, y en ese sentido nosotros hemos diseñado, que no lo voy a poner aquí, distintos experimentos de cómo un bulo realmente se expande, y tiene que ver mucho con estos nodos de esta gente que tiene muchísima repercusión en redes sociales. Creo que más o menos ya es los 20 minutos. Muchas gracias. Y bueno, pues espero que, no sé si hay alguna pregunta.